Los grados de la iniciación. Las comunicaciones que siguen forman parte de una disciplina espiritual, cuyo nombre y naturaleza conocerá claramente todo aquel que las aplique correctamente. Se refieren a los 3 grados por los cuales la escuela de la vida espiritual conduce hacia cierto nivel de la iniciación. Aquí solo se explicará lo que es posible decir en público. Son indicaciones extraídas de una doctrina íntima, mucho más profunda todavía. En la disciplina oculta propiamente dicha, se sigue un curso bien definido. Allí, ciertos ejercicios tienen por objeto conducir el alma humana a un trato consciente con el mundo espiritual. Entre esos ejercicios y las comunicaciones que siguen, hay aproximadamente la misma relación que entre la enseñanza dada en una escuela superior bien disciplinada y la instrucción impartida incidentalmente en una escuela preparatoria. Con todo, la observancia seria y perseverante de las indicaciones dadas aquí puede conducir a la verdadera disciplina espiritual. Sin embargo, los ensayos atolondrados, hechos sin seriedad ni perseverancia, no producirán resultado alguno. El estudio oculto solo puede tener éxito si en primer lugar se observa lo ya expuesto y si se procede luego sobre esta base. La tradición mencionada especifica los siguientes 3 grados: la aprobación, la iluminación, la iniciación. No es del todo necesario que estos 3 grados se sigan uno a otro, de tal manera que se deba haber completado el primero antes de pasar al segundo, o este antes que el tercero. En ciertos aspectos, es posible participar de la iluminación y aún de la iniciación, mientras que en otros se está todavía en estado de probación. Sin embargo, será necesario haber pasado cierto tiempo en la probación antes que pueda producirse una iluminación cualquiera. Y esta, a su vez, debe ser alcanzada por lo menos parcialmente antes de entrar en la etapa de la iniciación. Pero al describir estos 3 grados, será necesario tratarlos uno tras otro para mayor claridad. La aprobación. La aprobación consiste en un cultivo bien definido de la vida del sentir y del pensar. Mediante este cultivo, los cuerpos anímico y espiritual serán dotados de sentidos y órganos de actividad superiores, de la misma manera que las fuerzas de la naturaleza proveen al cuerpo físico de órganos plasmados en la materia viva informe. Primeramente, hay que dirigir la atención del alma sobre ciertos procesos del mundo que nos circunda. Tales procesos son, por una parte, los de la vida que germina, crece y florece, y por la otra, todos los fenómenos relacionados con el marchitamiento, el desecamiento y el perecer. Por todas partes se presentan simultáneamente a la mirada del hombre tales procesos, y en cada ocasión evocan naturalmente en él sentimientos y pensamientos. Sin embargo, en circunstancias ordinarias, el hombre no se entrega lo suficiente a esos sentimientos y pensamientos, pues pasa demasiado rápidamente de una impresión a otra. Es necesario, por tanto, que fije su atención intensa y conscientemente sobre tales fenómenos. Donde quiera que el discípulo encuentre una forma bien determinada del crecer y del florecer, apartará de su alma todas las imágenes existentes en ella y se abandonará, durante corto tiempo, exclusivamente a esta sola impresión. Pronto comprobará que un sentimiento que antes, en casos parecidos, solo se deslizaba rápidamente a través de su alma, ahora se expande, asumiendo una forma potente y vigorosa. Dejará que esa nueva forma de sentimiento resuene sosegadamente en él, aquietando por completo su vida interior. Se abstraerá de todo el mundo exterior para seguir únicamente lo que su alma responde a los fenómenos del crecer y del florecer. No debe esperarse alcanzar resultados favorables si uno embota los sentimientos con respecto al mundo. Primeramente,
contémplense los objetos con tanta intensidad y nitidez como fuera posible. Enseguida, abandónese al sentimiento que surge en el alma, al pensamiento que brota en su interior. Lo que importa es saber dirigir la atención sobre ambos fenómenos en un perfecto equilibrio interior. Si se logra la calma necesaria, y si uno se abandona a lo que surge en el alma, al cabo de cierto tiempo se tendrá la siguiente experiencia. Se notará que brota un nuevo género de sentimientos y pensamientos antes desconocidos. Cuantas más veces se dirija de tal manera la atención sobre algo en proceso de crecimiento, de floración y de expansión, y, alternado con ello, sobre algo que se marchita y muere, tanta más vivacidad adquirirán esos sentimientos. Y de los sentimientos y pensamientos que así nacen, van formándose los órganos de la clarividencia, tal como los ojos y los oídos del cuerpo físico se forman de la materia viva, bajo la acción de las fuerzas naturales. Los procesos de crecimiento y de expansión dan lugar a un tipo de sentimiento bien determinado, mientras que otro tipo, no menos preciso, surge en presencia del marchitamiento y de la desintegración. Pero esto solo ocurre si el cultivo de esos sentimientos se prosigue con arreglo a las instrucciones que preceden. Es posible describir de un modo aproximado la naturaleza de esos sentimientos. La concepción plena de ellos está al alcance de todo aquel que pase personalmente por estas experiencias interiores. Aquel que frecuentemente haya dirigido su atención sobre los fenómenos del crecimiento, de la floración y del devenir, tendrá una sensación que presenta una remota semejanza con la provocada por la salida del sol. Mientras que los fenómenos del perecer y del marchitarse le causarán una sensación que, del mismo modo, es comparable al lento ascenso de la luna sobre el horizonte. Estos dos sentimientos son dos fuerzas que, debidamente cultivadas e intensificadas, producirán los más importantes efectos espirituales. Quien metódica y deliberadamente se abandona a tales sentimientos, ve abrirse ante él un mundo nuevo, el mundo anímico, el llamado plano astral, comienza a alborear ante él. El crecimiento y la descomposición dejan de ser fenómenos que le producen las indefinidas impresiones de antes. Ahora se tornan en líneas y figuras espirituales, cuya existencia no había sospechado antes y que tienen diferentes formas según los diferentes fenómenos. Una flor que se abre, un animal en crecimiento o un árbol que se seca, evocan en su alma líneas bien determinadas. El mundo anímico, el plano astral, se desenvuelve lentamente ante el discípulo. En estas líneas y figuras no hay nada de arbitrario. Dos discípulos que hayan llegado al correspondiente grado de desarrollo espiritual verán siempre las mismas líneas y figuras en relación con el mismo fenómeno. Así como dos personas de vista normal ven redonda una mesa redonda, y no una de ellas la ve redonda y la otra cuadrada, del mismo modo se presenta a dos almas en la misma figura espiritual al contemplar una flor abierta. Así como la historia natural describe las formas de las plantas y de los animales, así también el conocedor de la ciencia oculta describe o dibuja las formas espirituales de los procesos del crecimiento y de la desintegración, clasificándolas por géneros y especies. Cuando el discípulo esté ya bastante avanzado para percibir tales formas espirituales de fenómenos que son también perceptibles a su ojo físico, no estará muy lejos del momento en que ya pueda observar cosas que no tienen existencia física y que, por tanto, permanecerán totalmente ocultas para aquel que no haya sido instruido en la ciencia espiritual. Sin embargo, es necesario recalcar que el investigador espiritual no debe perderse en reflexiones acerca de lo que significa una u otra cosa. Este trabajo intelectual solo lo desviará del camino recto. El discípulo debe contemplar el mundo externo con sentimientos despiertos y sanos y con perspicacia,
entregándose después a sus sentimientos. En cuanto al significado de esas cosas, no ha de resolverlo con especulaciones intelectuales. Las cosas mismas deben enseñárselo. Otro punto importante es lo que la ciencia oculta llama la orientación en los mundos superiores. Se llega a ella compenetrándose de la convicción de que los sentimientos y los pensamientos son realidades, tal como lo son las sillas y las mesas en el mundo físico sensible. En el mundo anímico y en el mundo mental, los pensamientos y los sentimientos actúan recíprocamente los unos sobre los otros, tal como lo hacen las cosas sensibles en el mundo físico. Mientras el discípulo no se haya compenetrado intensamente de esta verdad, no creerá que un pensamiento erróneo de su mente pueda ejercer sobre otros que existen en el mundo del pensamiento una influencia tan nefasta como la que ejerce una bala disparada a ciegas sobre los objetos físicos con los que choque. Quizá no se permitiría jamás realizar un acto externo que considera contrario a la razón, pero no vacilará en fomentar pensamientos y sentimientos impropios, ya que estos le parecen inofensivos con respecto al resto del mundo. Sin embargo, solo se puede avanzar en la ciencia oculta si se vigilan los pensamientos y sentimientos, tal como se tiene cuidado de los pasos a seguir en el mundo físico. Si uno se encuentra frente a un muro, no intentará seguir derecho a través del mismo, sino que dará la vuelta. Se adaptará, pues, a las leyes que rigen en el mundo físico. Leyes semejantes existen en los mundos afectivo y mental, solo que no pueden imponerse al hombre desde el exterior. Esto se alcanza absteniéndose en todo tiempo de pensamientos y sentimientos impropios. Es necesario suprimir durante este periodo toda divagación arbitraria y veleidosa, toda fantasía indisciplinada y todo flujo y reflujo accidental de emociones. Con esto no se embota la sensibilidad, pues pronto se comprobará que la vida afectiva y la verdadera fantasía creadora comienzan a enriquecerse si se regula así el curso de la vida interior. En vez de un sentimentalismo banal y de concatenaciones caprichosas de ideas, surgirán sentimientos significativos y pensamientos fecundos. Estos sentimientos y pensamientos permitirán al discípulo orientarse en el mundo espiritual. Logrará obtener una posición correcta respecto a la realidad del mundo espiritual. Estos sentimientos y pensamientos permitirán al discípulo orientarse en el mundo espiritual. Logrará obtener una posición correcta respecto a la realidad del mundo espiritual. Resulta para el discípulo una consecuencia bien definida. Así como el hombre físico encuentra su sendero por entre las cosas terrenas, del mismo modo su disciplina lo conduce ahora a través de los procesos del crecimiento y del marchitamiento, que él ya ha llegado a conocer en la forma antes descrita. Observará, por una parte, todo lo que crece y se desarrolla, y, por la otra, todo lo que se marchita y perece, haciéndolo tal y como es necesario para el progreso propio y del universo. El discípulo tiene que practicar. Además, cierta disciplina en relación con el mundo del sonido conviene distinguir entre el sonido causado por lo llamado inanimado, por ejemplo, un cuerpo que cae, una campana, un instrumento musical, y el sonido emitido por los seres vivientes, animales, hombres. Al oír una campana se percibe un sonido, asociándolo con una sensación agradable, pero al escuchar el grito de un animal, se percibirá en él, aparte de esa impresión sensoria, la manifestación de una experiencia interna del animal, ya sea de placer o de dolor. Aplicará toda su atención al hecho de que recibe, mediante el sonido, una información de algo que se encuentra fuera de su propia alma. Se sumergirá en ese algo extraño, unirá estrechamente su propio sentimiento al dolor o al placer que ese sonido le revela, y se sobrepondrá a lo que éste es para él. Séale agradable o desagradable, simpático o antipático. Solo debe llenar su alma lo que ocurre en el ser del cual proviene el sonido. Si hace estos ejercicios metódica y deliberadamente, se asimilará la facultad de vibrar al unísono, por decirlo así,
con el ser del que emana el sonido. Para una persona dotada de sentido musical, tal cultivo de su vida emotiva será más fácil que para otra que no lo tenga. Pero no hay que creer que el mero sentido musical pueda sustituir dicho cultivo. El discípulo debe aprender a desarrollar semejantes sentimientos en relación con toda la naturaleza. Así, va gestándose una facultad nueva en su vida mental y afectiva. La naturaleza entera, con sus resonancias, comienza a susurrar misterios al hombre. Lo que antes no era para su alma sino un ruido incoherente, se convierte ahora en lenguaje inteligible de la naturaleza. Allí donde antes solo había percibido un sonido producido por lo llamado inanimado, ahora percibe un nuevo lenguaje del alma. Progresando en tal cultivo de sus sentimientos, pronto comprobará que puede oír algo cuya existencia antes no sospechaba. Comienza a oír con el alma. Algo más debe agregarse a lo anterior. Para poder llegar a la cumbre de lo accesible en esa región, para el desarrollo del discípulo es de especial importancia la manera en que escucha las palabras de los demás. Debe acostumbrarse a hacerlo en tal forma que su propio ser interior permanezca en silencio absoluto. Si alguien emite una opinión y otro la escucha, surge generalmente en el interior de este último un sentimiento de aprobación o rechazo, y no faltarán quienes se crean en el deber de manifestar en el acto aprobación, y muy especialmente su disentimiento. El discípulo debe acallar todo impulso interior de aprobación y de contradicción. No se trata de cambiar repentina y completamente de conducta, ni de trabajar para lograr continuamente este silencio completo interior. Habrá que comenzar por hacerlo en ciertos casos particulares, elegidos a propósito. Entonces, poco a poco, como si surgiera por sí sola, esta nueva manera de escuchar se irá deslizando en sus hábitos hasta formar parte de ellos. En la investigación espiritual, tales ejercicios son practicados sistemáticamente. Los discípulos se sienten obligados, como ejercicio y por un tiempo determinado, a prestar atención a los pensamientos más contradictorios y a abstenerse completamente de todo impulso de aprobación y sobre todo de toda crítica desfavorable. El punto principal es que no solo se suprima todo juicio mental, sino también todo sentimiento de disgusto, de disentimiento y aún de aprobación. En particular, el discípulo debe observarse constantemente a sí mismo con toda atención, para indagar si tales sentimientos, que quizá hayan desaparecido de la superficie, persisten aún en lo más recóndito de su alma. Por ejemplo, debe escuchar las expresiones de personas que en algún sentido le sean notoriamente inferiores, suprimiendo, al escucharlas, todo sentimiento de superioridad. Para todos es útil escuchar de esta manera a los niños. Hasta el más sabio puede aprender muchísimo de ellos. Así, se aprende a escuchar las palabras del otro con perfecto desprendimiento, haciendo abstracción total de su propia persona, de sus opiniones y de su manera de sentir. Si se ejercita así, a escuchar sin espíritu de crítica, aun en los casos en que se expresen las opiniones más contrarias a las suyas, o cuando se cometan ante él los disparates más absurdos, aprenderá poco a poco a fundirse con la individualidad de otro hombre, a identificarse con ella. A través de las palabras podrá, si escucha con la debida atención, penetrar en el alma del que habla. Gracias a ejercicios prolongados de esta índole, el sonido se convierte en el medio apropiado para percibir el alma y el espíritu. Es cierto que para ello se requiere una autodisciplina rigurosísima, pero ella conduce a una meta sublime. Cuando estos ejercicios se practican juntamente con los anteriormente descritos, relativos a los sonidos de la naturaleza, surge en el alma un nuevo sentido auditivo.
ésta se vuelve capaz de percibir manifestaciones del mundo espiritual que no hallan expresión mediante sonidos perceptibles al oído físico. La percepción del verbo interior despierta. Paulatinamente se le revelan al discípulo verdades provenientes del mundo espiritual. Escucha un lenguaje pronunciado de una manera espiritual. Todas las verdades superiores son alcanzadas mediante este influjo del verbo interior, y lo que puede oírse de los labios de un verdadero investigador espiritual ha sido experimentado así por él. Esto no quiere decir que sea inútil dedicarse a la lectura de los textos de la ciencia oculta antes de que uno mismo pueda percibir tal influjo del verbo interior. Al contrario, el leer tales escritos y el escuchar las enseñanzas de los investigadores espirituales son por sí mismos medios para llegar al conocimiento personal. Cada frase de la ciencia oculta que el hombre escucha es apropiada para dirigir su ánimo hacia el punto que debe alcanzar si su alma ha de experimentar un positivo progreso. A todo lo que anteriormente se ha indicado, debe agregarse el estudio asiduo de las comunicaciones de los investigadores espirituales. En toda disciplina oculta, este estudio forma parte de la aprobación. Y bien podrían emplearse todos los demás medios sin llegar a ningún resultado favorable si no se acogen esas enseñanzas, porque tales enseñanzas, sacadas del verbo interior y de su influjo viviente, poseen por sí mismas una vida espiritual. No son meras palabras, sino fuerzas vivas. Cuando escuchas las palabras de un iniciado, cuando lees un libro que tiene su origen en verdaderas experiencias internas, obran en tu alma fuerzas que te harán clarividente, tal como las fuerzas de la naturaleza han creado tus ojos y oídos de la substancia vital. La iluminación. La iluminación parte de procesos muy sencillos. Aquí también se trata de desarrollar ciertos sentimientos y pensamientos que duermen en todo ser humano y que deben despertar. Únicamente, quien ejecute estos procesos sencillos con entera paciencia y perseverancia infinita, será conducido por ellos a la percepción de las formas luminosas interiores. El primer paso consiste en observar, de una manera especial, diversos seres naturales. Por ejemplo, una piedra transparente de hermosas facetas, un cristal, una planta y un animal. Concéntrese primeramente toda la atención sobre una comparación entre la piedra y el animal. Del modo siguiente, los pensamientos aquí indicados deben pasar por el alma, acompañados de sentimientos intensos. Ningún otro pensamiento ni sentimiento debe colarse ni perturbar una observación intensamente concentrada. El discípulo se dirá: la piedra tiene forma, el animal también tiene forma. La piedra permanece inmóvil en su lugar, el animal cambia de lugar. Es el instinto, el deseo, el que impele al animal a cambiar de lugar, y es también a los instintos a los que sirve la forma del animal. Sus órganos y sus miembros están modelados con arreglo a estos instintos. La forma de la piedra no está modelada de acuerdo con deseos, sino por una fuerza que carece de deseo. Cuando uno se sumerge intensamente en estos pensamientos, observando la piedra y el animal con prolongada atención, surgirán en el alma dos géneros de sentimientos muy distintos. El uno afluye al alma desde la piedra, el otro desde el animal. Probablemente no se tendrá buen éxito al empezar, pero poco a poco, mediante ejercicios verdaderamente pacientes, harán su aparición estos sentimientos. Solo es necesario perseverar en la práctica de esos ejercicios. Al principio, dichos sentimientos solo estarán presentes mientras dure la observación, pero más adelante persistirán. Finalmente, se transformarán en algo que continúa existiendo en el alma. Entonces,
Al discípulo solo le hace falta ensimismarse para que ambos sentimientos surjan siempre, aún sin la observación de un objeto externo. De estos sentimientos y de los pensamientos que los acompañan se forman los órganos de la clarividencia. Si la observación de la planta se agrega a las anteriores, se notará que el sentimiento provocado por ésta ocupa el punto medio, tanto por su carácter como por su grado de intensidad, entre los que surgen de la piedra y del animal. Los órganos que así se forman son ojos espirituales. Se aprende a ver con ellos paulatinamente algo así como colores psíquicos y espirituales. Mientras no se haya asimilado más que lo que se ha descrito como probación, el mundo espiritual con sus líneas y sus figuras permanecerá oscuro. Con la ayuda de la iluminación se vuelve claro. Es preciso recalcar aquí, una vez más, que las palabras obscuro y claro, así como las demás expresiones empleadas, solo indican aproximadamente lo que se quiere decir. Mas si uno se quiere valer del lenguaje corriente, no queda otra posibilidad, ya que ese lenguaje solo ha sido creado para el mundo físico. Ahora bien, la ciencia oculta denomina azul o azul rojizo, lo que para los órganos de la clarividencia emana de la piedra. Lo que se percibe como procedente del animal lo llama rojo o rojo amarillento. En realidad, se ven colores de un orden espiritual. El color que emana de la planta es verde, tendiendo progresivamente hacia un rosa claro etéreo, pues entre los seres de la naturaleza, la planta es aquel cuya constitución en los mundos superiores hace recordar en cierto modo la que tiene en el mundo físico. No sucede lo mismo con la piedra y el animal. Hay que tener presente que los colores arriba mencionados representan solamente la tonalidad principal de los reinos mineral, vegetal y animal. En realidad, existen todas las tonalidades intermedias posibles. Cada piedra, cada planta, cada animal posee su matiz particular. Agréguense a estos los seres de los mundos superiores que nunca encarnan físicamente y que despliegan colores a veces admirables, otras horribles. Efectivamente, en estos mundos superiores, la variedad de colores es infinitamente más grande que en el mundo físico. Una vez alcanzada la facultad de ver con los ojos espirituales, el hombre encontrará tarde o temprano a tales seres, superiores o inferiores al hombre, y que jamás entran en el mundo de la realidad física. Cuando el hombre ha llegado a este punto, muchos son los caminos que se abren ante él. No sería para nadie aconsejable ir más lejos, sin observar cuidadosamente lo que el investigador espiritual ha dicho o impartido en otra forma. También respecto a lo mencionado anteriormente, lo mejor es seguir las indicaciones de tal dirección experta. Por lo demás, si un hombre tiene en sí la fuerza y la perseverancia para adquirir los grados rudimentarios de la iluminación, entonces seguramente buscará y encontrará la guía adecuada. En todo caso, es necesario una precaución y quien no quiera tomarla, obraría cuerdamente renunciando a todo discipulado oculto. Es preciso que el discípulo no pierda ninguna de sus cualidades de hombre noble y bueno, ni su receptividad para toda realidad física. Al contrario, durante su discipulado, debe aumentar continuamente su fuerza moral, su pureza interior y su poder de observación. Por ejemplo, durante los ejercicios iniciales de la iluminación, ha de procurar que crezca constantemente la simpatía hacia todo hombre y todo animal, así como la sensibilidad por la belleza de la naturaleza. Si descuidase esto, entonces esos sentimientos y esa sensibilidad se embotarían por tales ejercicios. El corazón se endurecería, la mente se tornaría indolente, lo que conduciría a resultados peligrosos. ¿Cómo se efectúa la iluminación después de haber ascendido el discípulo de acuerdo con los ejercicios anteriormente descritos, pasando desde la piedra, la planta y el animal hasta el hombre? ¿Y cómo, después de la iluminación,
se presenta finalmente la indefectible unión del alma con el mundo espiritual que conduce hacia la iniciación. De ello tratarán los capítulos siguientes hasta donde es posible hacerlo. En nuestra época, son muchas las personas que buscan el camino que conduce a la ciencia oculta. Se procede de muchas maneras, a veces peligrosas y reprobables. Por este motivo, quienes conozcan algo de la verdad en estas materias deben proporcionar a los demás la posibilidad de aprender algo de la disciplina oculta. Es necesario que se conozca algo de la verdad para impedir que el error pueda causar grandes daños. Por el método aquí indicado, nadie puede correr peligro en tanto no se trata de forzar el camino. Sin embargo, hay que tener presente una cosa. Nadie debe consagrar a esos ejercicios más tiempo y fuerza que los que su posición y sus deberes le permitan. No es lícito cambiar bruscamente las condiciones de la vida externa para seguir el sendero oculto. Si se desean resultados serios, es necesario tener paciencia. Hay que saber interrumpir la meditación después de algunos minutos para continuar tranquilamente el trabajo acostumbrado. Y ningún recuerdo de dichos ejercicios ha de interferir en las actividades diarias. El que no ha aprendido a esperar, en el mejor y más alto sentido de la palabra, no sirve para discípulo y no llegará jamás a resultados de un valor real. Vigilancia y dominio de los pensamientos y los sentimientos. Cuando el discípulo busca el camino de la ciencia oculta, por los métodos descritos en el capítulo anterior, debe fortificarse sin cesar con un pensamiento persistente en el curso de su labor. Debe repetirse constantemente que puede haber realizado progresos bastante notables después de algún tiempo, sin que éstos le sean visibles bajo la forma que él quizá esperaba. Aquel que no tenga en cuenta esto puede fácilmente perder la perseverancia y abandonar todo intento al cabo de poco tiempo. Las fuerzas y facultades que hay que desarrollar son, al principio, de una índole sumamente delicada y su naturaleza difiere absolutamente de la idea que se ha formado de ellos antes, pues solo estaba acostumbrado a ocuparse del mundo físico. El mundo espiritual y el anímico estaban por completo velados a sus sentidos y a sus conceptos. Por tanto, no hay nada sorprendente en el hecho de que no les sea posible darse cuenta inmediata de las fuerzas espirituales y psíquicas que se están desenvolviendo en él. En ello estriba una posible fuente de duda para todo aquel que penetre en el sendero sin valerse de la experiencia obtenida por investigadores competentes. El investigador espiritual se dará cuenta del progreso del discípulo mucho antes que éste tenga conciencia de ello. Sabe cómo se van formando los delicados ojos espirituales antes que su discípulo sepa nada de ellos. Y gran parte de sus instrucciones consiste precisamente en expresarse de tal manera que el discípulo no pierde la confianza, la paciencia y la perseverancia antes de llegar al conocimiento propio de sus progresos, porque el instructor espiritual no puede dar a su discípulo nada que éste no posea ya en estado latente, sino solo dar indicaciones para despertar sus facultades dormidas. Mas lo que revela de sus propias experiencias será un sostén para el discípulo que quiera abrirse paso de la oscuridad a la luz. Muchos abandonan el sendero de la ciencia espiritual poco después de haber entrado en él, porque no notan inmediatamente sus progresos. Aun cuando se presenten las primeras experiencias superiores, el discípulo a menudo las considera ilusorias, ya que se había formado ideas muy distintas de lo que debe experimentar. Pierde así el ánimo, sea porque considere estas primeras experiencias como fútiles, sea porque le parezcan tan poco espectaculares que no pueda imaginarse que le lleven en un tiempo no lejano a un resultado apreciable. Sin embargo, el ánimo y la confianza en sí mismo son las dos antorchas que nunca deben apagarse en el sendero hacia la ciencia espiritual. Quien no sea capaz de repetir con toda paciencia, sin cansarse,
un ejercicio que aparentemente haya fracasado un sinnúmero de veces no irá muy lejos. Mucho antes de tenerse la percepción clara de los progresos logrados, un sentimiento indeterminado advierte al alma que se encuentra en el buen camino. Será bueno cultivar y fomentar este sentimiento, ya que puede convertirse en un guía seguro. Ante todo, es necesario eliminar la idea de que para llegar al conocimiento superior se requieran prácticas extrañas y misteriosas. Entiéndase que es menester partir de los sentimientos y pensamientos que integran la vida cotidiana y que solo debe dárseles otro rumbo que el acostumbrado. Cada uno empiece por decirse: en el reino de mis propios sentimientos y pensamientos se encuentran escondidos los misterios más sublimes, solo que hasta ahora no los he percibido. En último análisis, todo esto tiene como base el hecho de que el hombre lleva siempre consigo su cuerpo, su alma y su espíritu, pero que solo es consciente, propiamente, de su cuerpo, mas no del alma ni del espíritu. El discípulo adquiere conciencia del alma y del espíritu, así como el hombre común la tiene de su cuerpo. De ahí que sea importante orientar los sentimientos y los pensamientos. De esta forma, se desarrollará la facultad de percibir lo que es invisible en la vida corriente. Aquí se dará uno de los medios para lograrlo. Una vez más, se trata de una cosa muy sencilla, como lo es casi todo lo que ya se ha descrito hasta aquí. Empero, produce los resultados más satisfactorios cuando se pone en práctica con perseverancia, y uno sabe abandonarse a ella con la disposición de ánimo necesaria. Colóquese ante sí una pequeña semilla de una planta y trátese de suscitar, ante este objeto insignificante, con toda intensidad, los pensamientos apropiados y de desarrollar, mediante estos, ciertos sentimientos. Obsérvese primero con claridad lo que realmente se ve por medio de los ojos. Descríbase a sí mismo la forma, el color y todos los demás atributos de ese grano. Hágase enseguida la siguiente reflexión. Si esta semilla se siembra, de ella crecerá una planta de estructura compleja. Represéntese mentalmente esta planta. Constrúyasela en la imaginación. Enseguida piense: lo que ahora estoy ideando en mi mente, las fuerzas de la tierra y de la luz lo harán surgir más adelante, realmente, de esta semilla. Si tuviera ante mí un objeto artificial que imitara tan perfectamente esta semilla, que mis ojos no pudieran distinguirla de una verdadera, ninguna fuerza de la tierra ni de la luz haría nacer de ella una planta. Quien conciba esta idea con nitidez, derivando de ella una experiencia interior, será capaz de formar también el siguiente pensamiento, acompañándolo del sentimiento adecuado. Se dirá: lo que surgirá más adelante de la semilla existe ya en ella, en estado latente, como potencialidad de la planta entera. En la imitación artificial, esa potencialidad no mora, y sin embargo, para mi vista, una y otra son idénticas. Existe, pues, en la semilla verdadera, algo invisible que no está contenido en la imitación. Es en lo invisible de la semilla donde hay que concentrar el pensamiento y el sentimiento. Imagínese que ese algo invisible se transformará más adelante en planta visible, cuya forma y color se podrá contemplar. Concéntrese en la idea. Lo invisible se hará visible. Si yo no fuera capaz de pensar, no podría hacérseme ya presente lo que solo será visible más tarde. Se debe dar particular énfasis al siguiente punto. Lo que se piensa también debe ser sentido intensamente. Con toda calma, el pensamiento antedicho se debe convertir en una experiencia consciente del alma,
excluyendo todo pensamiento o perturbación existente en la misma, siendo necesario reservarse el tiempo suficiente para que el pensamiento y el sentimiento que con él se liga se incrusten, por decirlo así, en el alma. Si esto se logra correctamente, entonces, al cabo de cierto tiempo, y quizás solo después de muchos ensayos, se sentirá surgir una fuerza interior. Esta fuerza creará una nueva facultad de percepción. La semilla aparecerá como envuelta en una nubecilla luminosa. Esta será percibida de una manera sensible, suprasensible, como una especie de llama, cuyo centro evoca la misma sensación que la que se experimenta bajo la impresión del color lila, y el borde evoca la misma sensación que un color azulado. Ahora aparece lo que antes no era visible, y que ha sido creado por la fuerza del pensamiento y de los sentimientos que el discípulo ha despertado dentro de sí. La planta solo será visible más tarde, pero algo que permanecía invisible a los sentidos se revela aquí en forma espiritualmente visible. Es comprensible que muchos consideren todo esto como una ilusión. Muchos preguntarán, ¿para qué me sirven tales alucinaciones, tales quimeras? Y no pocos desistirán y abandonarán el sendero. Mas he aquí precisamente lo que es importante: no confundir en esta época difícil de la evolución humana la fantasía con la realidad espiritual. Además, tener ánimo para continuar la marcha sin temor ni pusilanimidad. Por otra parte, debemos recalcar que hay que cultivar continuamente el sentido común que sabe distinguir lo real de lo ilusorio. Durante todos estos ejercicios, el discípulo no debe perder jamás el dominio completo y consciente de sí mismo. Debe pensar con la misma claridad y acierto como lo hace con las cosas y los acontecimientos de la vida cotidiana. Entregarse a quimeras sería fatal. Nunca debe perder su claro juicio o su cordura mental. Sería el más grave error si, debido a estos ejercicios, el hombre perdiera su equilibrio mental y se viera impedido de juzgar las cosas de la vida cotidiana tan sana y acertadamente como antes. Por tanto, el discípulo debe examinarse continuamente para cerciorarse de que no ha perdido su equilibrio anímico y que sigue siendo el mismo hombre en medio de las circunstancias de la vida. Un apoyo firme en sí mismo y un sentido claro para todas las cosas. Eso es lo que es preciso conservar. Con todo eso, hay que tener sumo cuidado y no abandonarse a vagas ensoñaciones ni entregarse a la práctica de cualquier ejercicio que se le presente. Las orientaciones del pensamiento que se enuncian aquí han sido probadas y practicadas desde la más remota antigüedad en las escuelas ocultas. Y son solo estas las que se comunican en estas páginas. El que quisiera aplicar otras que él mismo se hubiese formado u oído o leído aquí o allá, caería en un error y pronto se encontraría en camino de las más absurdas quimeras. A continuación del ejercicio antes descrito, el discípulo debe practicar este otro. Colóquese frente a una planta plenamente desarrollada. Concentre la mente en la idea de que llegará el día en que esa planta perecerá. Nada existirá de esa planta que tengo ahora ante mis ojos. Pero esta planta habrá engendrado en su organismo semillas que llegarán a convertirse en nuevas plantas. Una vez más, me doy cuenta de que tras eso que mis ojos ven, existe algo oculto, que me es imposible percibir. Me compenetraré con el pensamiento. Esta planta, con su forma y colores, habrá dejado de existir en el futuro, pero la reflexión de que engendra semillas me enseña que no desaparecerá en la nada. Eso que la preserva de la desaparición se mantiene tan invisible a mi vista como lo estaba anteriormente la planta, en el grano de la semilla.
Existe, pues, en la planta, algo que mis ojos no pueden ver. Si hago vivir en mí este pensamiento, uniendo a él el sentimiento correspondiente, entonces, al cabo de cierto tiempo, se desarrollará una fuerza en mi alma que se convertirá en una percepción nueva. Nuevamente surge de la planta una especie de configuración de llama espiritual, la cual será correspondientemente más grande que la descrita con anterioridad. Esta llama produce aproximadamente la sensación de un color azul verdoso en su parte media y rojo amarillento en su borde exterior. Es necesario hacer resaltar el hecho de que lo que aquí se describe como color no se percibe de la misma manera que los ojos físicos ven los colores, sino que la percepción espiritual da lugar a una sensación parecida a la producida por una impresión física de color. Tener la percepción espiritual de lo azul significa que se siente algo parecido a lo que se experimenta cuando la mirada del ojo físico reposa sobre el color azul. Esto debe tenerlo en cuenta aquel que realmente quiera avanzar, poco a poco, hacia las percepciones espirituales. De lo contrario, no esperaría de lo espiritual más que una repetición de lo físico. Esto le produciría la más amarga decepción. Quien haya llegado a este grado de visión espiritual habrá obtenido un rico tesoro, pues se le revelarán los objetos del mundo externo, no solamente en su modo de ser actual, sino también en su proceso de crecimiento y declinación. Comenzará a percibir en todas las cosas el espíritu desconocido para el ojo físico, y es así como habrá dado los primeros pasos para llegar a comprender, por propia visión, el misterio del nacimiento y de la muerte. Para los sentidos exteriores, un ser nace con el alumbramiento y perece con la muerte. Las cosas parecen así, solo porque dichos sentidos no perciben el espíritu escondido en ese ser. Para el espíritu, el nacimiento y la muerte son solo una metamorfosis, así como la flor, al surgir del capullo, pasa por una transformación que ocurre ante nuestros ojos físicos. Sin embargo, para reconocer esto por la propia visión, se necesita despertar el sentido espiritual mencionado mediante los métodos aquí impartidos. Para acallar desde un principio una objeción que pudieran hacer ciertas personas dotadas de alguna práctica psíquica, agregaremos lo siguiente. No se pretende negar que haya caminos más cortos y más sencillos, y que existan personas que llegaron por su propia visión a la comprensión de los fenómenos del nacimiento y de la muerte, sin haber pasado antes por todas las etapas descritas en esta obra. Efectivamente, hay quienes poseen disposiciones psíquicas notables, para cuyo desarrollo basta con un pequeño impulso. Sin embargo, tales personas constituyen la excepción, mientras que la senda aquí indicada es un camino seguro y de validez general. Es posible, ciertamente, adquirir algunos conocimientos químicos por medios excepcionales, mas para llegar a ser un químico hay que seguir el camino seguro y de validez general. Sería un error de graves consecuencias suponer que con solo imaginarse la planta o la semilla, con solo representársela en la imaginación, se puede llegar más cómodamente a la meta. Cierto es que quien proceda de este modo podrá también llegar a su objetivo, pero de una manera menos segura que la indicada. La visión a la que llegaría, en la mayoría de los casos, sería solo un espejismo de la fantasía, quedando pendiente todavía su transformación en auténtica visión espiritual. Porque el punto no estriba en que yo cree visiones al capricho, sino en que la realidad la cree en mí. La verdad ha de surgir de las profundidades de mi propia alma, pero no mi yo común, sino los seres cuya verdad espiritual pretendo percibir. Deben ser los magos que evoquen esta verdad. Cuando el discípulo, mediante tales ejercicios,
ha encontrado dentro de sí los rudimentos de la visión espiritual, ya puede elevarse hasta la contemplación del hombre mismo. Al principio debe elegir fenómenos sencillos de vida humana. Sin embargo, antes de hacerlo, debe esforzarse con ahínco por alcanzar la más completa pureza de su naturaleza moral. El discípulo rechazará todo pensamiento que pueda tender a una aplicación de los conocimientos así adquiridos para la satisfacción de instintos egoístas. Se obligará a no utilizar jamás para el mal los poderes que acaso pudiere adquirir sobre sus semejantes. De ahí que todo aquel que quiera conocer por propia visión los misterios de la naturaleza humana deba observar la regla de oro de las verdaderas ciencias espirituales. Esta regla de oro es la siguiente: si intentas dar un paso hacia el conocimiento de las verdades ocultas, da 3 pasos hacia el perfeccionamiento de tu carácter con relación al bien. El que observe esta regla podrá practicar ejercicios de la índole siguiente. Evóquese la imagen de una persona a quien se haya observado mientras ansiaba algún objeto. Concéntrese la atención sobre el deseo mismo. Lo mejor es evocar el momento en que el deseo alcanzó su mayor intensidad, y cuando no se podía saber aún si la persona obtendría o no el objeto deseado. Enseguida, reflexiónese con intensidad sobre lo que así pueda observarse en la memoria. Establezcase en la propia alma la calma interior más completa que imaginarse puede. Trátese en la medida de lo posible de permanecer ciego y sordo para todo lo demás que acontezca en torno suyo. Y téngase especial atención de que surja en el alma un sentimiento suscitado por la imagen representada. Permítase a ese sentimiento ascender en uno mismo como una nube por un horizonte sereno. Naturalmente, por regla general, la observación quedará interrumpida por no haber observado a la persona en cuestión en el estado de alma referido durante el tiempo suficiente. Probablemente se harán centenares de intentos vanos, mas no se debe perder la paciencia. Al cabo de numerosos ensayos, se llegará a experimentar en el alma un sentimiento que corresponde al estado de ánimo de la persona observada. Además, se notará que, después de algún tiempo, y debido a ese sentimiento, crece en el alma una fuerza que se convertirá en visión espiritual del estado psíquico de la otra persona. Aparecerá en el campo visual una imagen que da la impresión de algo luminoso. Y esta imagen espiritualmente luminosa es la así llamada manifestación astral del estado de deseo que en aquella alma se ha observado. Una vez más, la impresión de esta imagen puede ser descrita como semejante a una llama, de centro rojo amarillento y borde azul rojizo o lila. Es menester tratar con delicadeza tal visión espiritual. Lo mejor es no hablar de eso con nadie, a no ser con el propio guía, si se tiene. Porque si se intenta describir tal fenómeno por medio de palabras inadecuadas, frecuentemente se cae en crasos errores. Se emplean las palabras usuales, no acuñadas para expresar semejantes cosas, y que, por tanto, son demasiado burdas y torpes. Y resulta que el intento de expresar con palabras estas experiencias lleva a la tentación de hacer deslizar entre las percepciones genuinas toda clase de irrealidades. Otra regla importante se impone aquí al discípulo. Aprende a guardar silencio sobre tus visiones espirituales. Debes callar aún ante ti mismo. No trates de expresar en palabras ni de analizar con un intelecto torpe lo que percibes en el espíritu. Abandónate despreocupadamente a tu visión espiritual sin turbarla con demasiadas sutilezas. Considera que, en modo alguno, tu reflexionar iguala al principio a tu nuevo poder perceptivo. Esta facultad razonadora la conquistaste en tu vida
limitada hasta ahora al mundo físico y sensible, y lo que ahora estás conquistando sobrepasa esos límites. Abstente, pues, de aplicar a esas percepciones nuevas y más elevadas el patrón de las antiguas. Solo aquel que ya tenga alguna certeza en la observación de experiencias interiores podrá hablar de ellas, estimulando así a sus semejantes. Otro ejercicio puede completar lo ya descrito. Concéntrese la atención sobre el momento mismo en que a una persona se le concede algún deseo, la realización de una esperanza. Si se observan las mismas reglas y las mismas precauciones que en el caso precedente, se llegará nuevamente a una visión espiritual. Se verá aparecer una forma de llama espiritual cuyo centro provoca la sensación de lo amarillo y cuyo borde es experimentado como de color verde. Una observación tal de sus semejantes puede hacer caer al hombre en un defecto moral. Puede volverse insensible e incomprensivo. Hay que evitar, por todos los medios imaginables, que esto suceda. Al hacer tales observaciones, el hombre debiera haber alcanzado ya un nivel tal que le dé la certidumbre absoluta de que los pensamientos son realidades. Por consiguiente, ya no deberá permitirse pensar respecto a los demás en forma tal que los pensamientos sean incompatibles con el más profundo respeto a la dignidad y a la libertad humana. La idea de que un hombre pudiera ser para nosotros un simple objeto de observación no debe entrar jamás en nuestro ánimo. Paralelamente a cada observación oculta de la naturaleza humana, la autoeducación debe tender a respetar sin reserva el fuero interno de cada individuo y a considerar lo que mora en el hombre como algo sagrado e intangible, aún para los pensamientos y los sentimientos. Debemos compenetrarnos de un sentimiento de temor reverencial frente a todo cuanto es humano, aun cuando se trate de representaciones de la memoria. Baste con esos dos ejemplos que ilustran el modo de abrirse paso hacia la iluminación con respecto a la naturaleza humana. En ellos pudimos siempre indicar cuál es el camino a seguir. Aquel que pueda encontrar el silencio y la calma interior indispensables para tal observación, comprobará ya con ello haber logrado una gran transformación del alma. Así, llegará pronto al punto en que este enriquecimiento interior de su ser le confiere certeza y calma, aún en sus actos externos. La conducta exterior incidirá a su vez sobre su alma, y así irá progresando. Irá descubriendo caminos y medios para penetrar cada vez más en aquella parte de la naturaleza humana que está oculta para los sentidos exteriores, y también llegará a la madurez necesaria para poder contemplar las relaciones misteriosas entre la naturaleza humana y todo lo que llena el universo. Siguiendo este camino, el hombre se aproximará cada vez más al momento en que podrá comenzar a dar los primeros pasos en la iniciación. Sin embargo, antes de darlos, se requiere otra cosa más, algo cuya necesidad el discípulo tendrá dificultad de comprender al principio, más tarde sí lo comprenderá. Lo que el candidato a la iniciación debe poseer es valor e intrepidez desarrollados en determinado sentido. El discípulo debe buscar las oportunidades que sean favorables para el desarrollo de esas virtudes, las que debieran cultivarse metódicamente en la instrucción oculta. Mas también la vida misma es, sobre todo en ese sentido, la mejor escuela oculta. Enfrentarse serenamente a un peligro, tratar de superar las dificultades sin temor, esto es lo que debe saber el discípulo. Por ejemplo, frente a un peligro, debe inmediatamente fortalecer su ánimo hasta llegar a la convicción. Mi miedo de nada me servirá. No debo sentirlo. Pensaré solamente en lo que hay que hacer. Y debe progresar hasta lograr que, en las ocasiones en que antes estaba temeroso, tales sentimientos como el tener miedo o el desalentarse se conviertan en imposibilidades,
al menos para su sentir más íntimo. Mediante tal autoeducación, el hombre desarrolla dentro de sí ciertas fuerzas bien definidas, necesarias para la iniciación en los misterios superiores. Así como el hombre físico necesita fuerzas nerviosas para utilizar sus sentidos corpóreos, del mismo modo el hombre psíquico tiene necesidad de esa fuerza que solo se desarrolla en las naturalezas intrépidas y valerosas. Pues aquel que penetra en los misterios superiores ve cosas que permanecen ocultas a la vista del hombre ordinario debido a los engaños de los sentidos. Y aunque estos sentidos físicos nos impiden contemplar la verdad superior, precisamente por eso son también los bienhechores del hombre. Gracias a ellos, se le ocultan cosas que le causarían una turbación tremenda mientras no estuviera debidamente preparado y cuya vista no podría soportar. El discípulo deberá capacitarse para soportar tales visiones. Perderá ciertos apoyos en el mundo exterior que se debían precisamente a la circunstancia de que él era presa de la ilusión. La situación es real y literalmente como si a alguien se le señalase un peligro al que ha estado expuesto durante mucho tiempo sin saberlo. Antes no sentía temor, pero ahora que lo sabe, será presa del miedo, aunque su conocimiento del peligro no aumenta el mismo. Las fuerzas del universo son destructivas y constructivas. El destino de los seres exteriores es nacer y perecer. El vidente contemplará la acción de esas fuerzas y el curso de ese destino. Y el velo que en la vida ordinaria cubre los ojos espirituales le ha de ser quitado. El hombre mismo, empero, está íntimamente ligado a esas fuerzas y a ese destino. En su propia naturaleza existen fuerzas destructivas y constructivas. Su propia alma se presenta ante sí misma tan desnuda como los demás objetos que se presentan al vidente. Ante este conocimiento de sí mismo, el discípulo no debe perder fuerza, y a fin de que ésta no le falte, la debe aportar en exceso. Para ello tiene que aprender a mantener serenidad y tranquilidad interiores en las circunstancias difíciles de la vida y a cultivar dentro de sí una confianza firme en las fuerzas benéficas de la existencia. Debe estar preparado para descubrir que ciertos móviles que hasta ahora le impulsaban dejan de hacerlo. Se dará cuenta de que antes frecuentemente pensaba y obraba porque era presa de la ignorancia. Los motivos que tenía antes dejarán de existir. Antes obraba a veces por vanidad y ahora comprenderá cuán indeciblemente fútil es, para el sabio, toda vanidad. Antes obraba a veces por avaricia y ahora verá cuán destructiva es la avaricia. Tendrá que desarrollar incentivos completamente nuevos para actuar y pensar. Y precisamente para ello son necesarios el valor y la intrepidez. Sobre todo se trata de cultivar este valor y esta intrepidez en lo más íntimo de los pensamientos. El discípulo debe aprender a no descorazonarse por fracaso alguno. Debe ser capaz de pensar: voy a olvidar que nuevamente he fracasado en esta empresa y trataré de nuevo como si nada hubiera acontecido. Así se abre paso hacia la convicción de que las fuentes de fuerza en el universo donde puede abrevar son inagotables. Aspira continuamente a lo espiritual que puede elevarlo y sostenerlo, aunque numerosas veces su ser terrenal haya resultado impotente y débil. Debe ser capaz de vivir mirando hacia el futuro, sin dejarse turbar en esta aspiración por ninguna experiencia del pasado. Cuando el hombre posea, hasta cierto grado, estas cualidades, estará maduro para conocer los verdaderos nombres de las cosas, que son la clave del saber superior. Pues la iniciación consiste en aprender a designar a las cosas del mundo por los nombres que tienen en el espíritu de sus divinos autores. Y estos nombres encierran los secretos de las cosas.
La diferencia entre el lenguaje de los iniciados y de los no iniciados consiste en que los primeros se sirven de la denominación de los seres mediante la cual estos han sido creados. El próximo capítulo tratará de la iniciación propiamente, hasta donde sea posible hacerlo.